Hola, bienvenidos. Hoy nos adentramos en un tema apasionante, el rol de la Iglesia como poder social y político. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, el clero ha tenido una influencia profunda en las decisiones políticas y en la configuración de valores y normas sociales. Si alguna vez te has preguntado cómo ha sido esa relación a lo largo de la historia, y cómo se compara con nuestros tiempos modernos, este video es para ti. 1. Introducción: la Iglesia como poder social y político. Desde sus inicios, la Iglesia no solo fue una guía espiritual, sino también un centro de poder. A medida que ganaba influencia, se fue consolidando como una institución con un fuerte peso en las decisiones sociales y políticas de su tiempo. Ejemplo histórico: por ejemplo, en la Europa medieval, el Papa o el clero no solo guiaban a los fieles en cuestiones espirituales, sino que también se convertían en asesores y en ocasiones hasta árbitros en temas de Estado. Los reyes buscaban su bendición y consejo para legitimar sus acciones, lo cual consolidaba el poder de la Iglesia en todos los aspectos de la vida. Cita filosófica: Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, y la Iglesia encarnaba precisamente esa fusión entre espiritualidad y política, aspirando a un orden moral que regía sobre todos. Su influencia iba más allá de los templos, era una autoridad que dictaba normas y hasta leyes, uniendo la vida espiritual con el deber social. 2. La Edad Media: control y dominio político. En la Edad Media, la Iglesia alcanzó un nivel de influencia política que, en muchos aspectos, superaba al de los propios monarcas. Durante este periodo, la llamada cristiandad europea giraba en torno al poder religioso del clero y al derecho divino de los reyes, donde el poder de los gobernantes era visto como otorgado por Dios a través de la Iglesia. Este concepto de cristiandad implicaba una sumisión a la ley tanto divina como humana, y la Iglesia tenía la última palabra en muchos temas, desde la moral hasta la política. Instituciones como la excomunión eran utilizadas para sancionar a aquellos que iban en contra de los intereses de la Iglesia, lo que les daba un poder absoluto sobre las vidas y decisiones de los líderes. Ejemplo histórico: un claro ejemplo de este dominio fue el conflicto entre el emperador Enrique IV y el Papa Gregorio VII durante la querella de las investiduras. Enrique desafió la autoridad papal, y en respuesta, el Papa lo excomulgó, lo que debilitó su autoridad hasta el punto de obligarlo a pedir perdón en Canosa en 1077. Referencia a la actualidad: hoy, aunque la Iglesia ha perdido el poder político absoluto de esos tiempos, su influencia persiste en temas como la bioética y la educación. Las posturas de la Iglesia en temas como el aborto, la eutanasia o el matrimonio siguen teniendo un peso considerable en la sociedad moderna y en algunos países influyen directamente en la legislación. 3. La Reforma y la separación de poderes. La llegada de la Reforma protestante en el siglo XVI, liderada por figuras como Martín Lutero, marcó un punto de inflexión que transformó no solo la religión, sino también la política. Lutero y otros reformadores cuestionaron la autoridad papal, generando una ruptura con el poder centralizado de la Iglesia católica y promoviendo un cambio profundo en la relación entre Iglesia y Estado. La Reforma fue, sin duda, una revolución religiosa, pero también tuvo profundas implicaciones políticas. Con el debilitamiento de la autoridad de la Iglesia católica, muchos reinos y principados aprovecharon para afianzar su autonomía, lo que contribuyó al nacimiento de estados modernos y al fortalecimiento de los poderes seculares. Comparación actual: esta idea de separación ha llegado hasta la actualidad bajo el principio de laicidad en numerosos países. No obstante, en otros, especialmente en ciertas teocracias modernas, el clero sigue ejerciendo un rol decisivo en el ámbito político, donde la religión y el poder político se entrelazan, a veces de manera opresiva. Referencia filosófica: aquí resulta relevante la visión de Rousseau, quien sostenía que la religión debía ser un asunto privado, mientras que el espacio público debía estar reservado para la razón y las decisiones estatales. Esta idea contribuyó a la consolidación de un Estado laico, donde el poder político se desvincula del poder eclesiástico. 4. La Iglesia en la modernidad: de la Inquisición a los derechos humanos. Con el paso de los siglos, la Iglesia se enfrentó a desafíos que transformaron su papel en la sociedad.
En los siglos XVIII y XIX, movimientos como la Ilustración y el surgimiento de la noción de derechos humanos cuestionaron la influencia absoluta del clero y promovieron una sociedad más racional y secular. Ejemplo histórico, un momento clave fue la Revolución Francesa, que puso en tela de juicio el papel de la Iglesia en la política. Durante este periodo, muchas iglesias fueron saqueadas y sacerdotes ejecutados, lo que evidenciaba el rechazo al dominio eclesiástico y la búsqueda de una nueva sociedad sin imposiciones religiosas. Reflexión moderna: hoy en día, la Iglesia ha adaptado su enfoque y en lugar de intentar controlar el poder político, muchas veces actúa como una defensora de los derechos humanos y de las causas sociales, como la lucha contra la pobreza, la justicia social y la defensa de los valores familiares. Referencia filosófica y religiosa: un punto de referencia relevante aquí es el humanismo cristiano, defendido por filósofos como Santo Tomás de Aquino, quien promovía un equilibrio entre fe y razón. Esta filosofía ayudó a la Iglesia a renovar su enfoque y a permanecer relevante en una era que valora tanto la espiritualidad como la racionalidad. 5. El papel del clero en el siglo XX, los cambios del Concilio Vaticano II. En el siglo XX, uno de los eventos más significativos en la historia de la Iglesia fue el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962. Este concilio trajo una serie de reformas que buscaban modernizar la Iglesia, adaptar sus enseñanzas y prácticas a los tiempos modernos, y mejorar su relación con otras religiones y la sociedad secular. Concepto de cambio: el Concilio Vaticano II reformuló la posición de la Iglesia en temas sociales y políticos, promoviendo un diálogo abierto y una perspectiva más inclusiva que buscaba acercarse a los fieles y responder a las necesidades contemporáneas. Ejemplo histórico: una de las reformas más conocidas fue la transición de la misa en latín al idioma vernáculo, lo cual facilitó que los fieles comprendieran mejor el mensaje de la Iglesia. También se abogó por la libertad religiosa y se buscó establecer un diálogo respetuoso con otras confesiones. Comparación con la actualidad: aún hoy, los efectos del Concilio Vaticano II resuenan. La Iglesia busca un equilibrio entre su identidad tradicional y los cambios del mundo actual, promoviendo causas de justicia social y derechos humanos. 6. La Iglesia en el siglo XXI, desafíos y perspectivas futuras. En la era contemporánea, la Iglesia enfrenta nuevos desafíos que incluyen el avance de la secularización, el cambio en las normas sociales y la creciente diversidad religiosa y cultural en muchos países. Esto la obliga a redefinir constantemente su papel en la sociedad. Reflexión moderna: hoy, la Iglesia ha pasado de ser una autoridad política a ser una voz ética en la sociedad, enfocándose en temas como el cambio climático, la inmigración y la pobreza. Sin embargo, todavía mantiene una postura firme en algunos temas que generan controversia, como el aborto y el matrimonio igualitario. Comparación filosófica: en este punto, podemos reflexionar sobre la idea de Max Weber de la desencantamiento del mundo, que habla de cómo la modernidad ha reducido el papel de la religión en el ámbito público. Sin embargo, la Iglesia sigue teniendo una gran influencia moral y ética. Hemos recorrido un largo camino a través de la historia de la Iglesia y su influencia en la política y la sociedad. Desde la Edad Media hasta la actualidad, hemos visto cómo la Iglesia ha evolucionado y adaptado su papel, enfrentándose a grandes desafíos y continuando su labor en el ámbito social y ético. ¿Qué piensas tú sobre el rol de la Iglesia en la sociedad moderna? Déjanos tus comentarios abajo y si te ha gustado este recorrido, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.